habíamos anunciado, este evento es en español. Cuando no lo decimos es que es en francés y no lo anunciamos. Bueno, es un evento excepcional, muy importante para nosotros. Un gran privilegio de tener con nosotros a este gran escritor, Alonso Cueto. Alonso, es realmente un gusto, pero sobre todo un privilegio tenerte con nosotros y te agradecemos muchísimo por tu generosa participación hoy día con todos nosotros. Muchas gracias también a la Maison de la América Latina que nos recibe hoy. Y bueno, Alonso estaba invitado al Festival de Biarritz, que es un festival de cine latinoamericano, en que este año tenía el focus en el Perú. El Perú estaba en honor, como país de honor. Y Alonso estuvo en 2 mesas redondas, en una mesa redonda y en una presentación, y tuvo la gran amabilidad de aceptar esta invitación para estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Es, digamos, difícil de presentar a alguien tan conocido como Alonso Cueto, ¿no es cierto? Es uno de los escritores más prolíficos que tenemos hoy día en el Perú. 34 obras, de las cuales 23 son en ficción. De esas 23, 18 novelas. Luego tenemos ensayos, una biografía, la de Mario Vargas Llosa. En cuanto a traducciones, ha sido traducida a muchísimos idiomas, muchísimas lenguas. En el francés hemos tenido a Van Lope, que lo tenemos aquí, y que se presentó hace, a ver si me acuerdo, en el 2007. No sé si te acuerdas, fue aquí. 13 años. En el 2007, a Van Lope, que es la traducción de La Hora Azul. Aquí lo tiene. Luego, Passagère du Vent, que es la traducción editada en el 2018 por Gallimard, que está disponible, que la pueden tener, Passagère du Vent, Pasajera del Viento. Y, lógicamente, con esa producción tan buena, tan prolífica, tiene muchísimos premios. No voy a poder mencionarlos todos porque pasaríamos muchísimos tiempos. Me gustaría mencionar Herralde, que fue en el 2005 por Hora Azul. Luego el premio de la Casa de América, que fue en el 2017, me parece, también por Susurro de la Mujer Ballena. Juan Goytisolo, que es un gran premio en el 2019 por Palabras de Otro Lado, y un premio por toda su obra, que es un premio dado en Alemania, que es Anna Seger. Adaptación al cine también de su obra. Tenemos La Hora Azul, que ha sido adaptada a La Pasajera, con el nombre de Magallanes, si no me equivoco. Y, lógicamente, con esta obra tan prolífica, Alonso ha tenido una vida muy, digamos, movida, si se quiere. En cierta forma, eres un pasajero del viento, Alonso. Una vida muy ardua, muy movida. Su padre, Carlos Cueto Fernandini, filósofo y educador, su madre Lili Caballero, educadora también, viajan a Francia cuando Alonso estaba muy pequeñito. No sé qué edad tendrías, Alonso, pero muy pequeñito. Y luego a Estados Unidos también por cuestiones profesionales, en las que Alonso hace su educación primaria, una parte de su educación primaria. Parte al Perú cuando él tenía 8 años. Es su primer regreso al Perú, porque ha tenido de regreso al Perú, hace sus estudios en el Perú, por supuesto. Luego en la Universidad Católica, estudios de literatura, y unos 2 o 3 años en Madrid por una beca que obtiene antes de irse a Estados Unidos, donde hace su doctorado en literatura en la Universidad de Texas. En la Universidad de Texas me parece que hasta 1985 vuelves al Perú. Su segundo regreso al Perú en 1985. Es casado, su esposa es americana y tiene 2 hijos, Daniel y Esteban, que tenemos el gusto de tener aquí con nosotros. Esteban. Buenas. Tú decías, como estábamos en Biarritz decías, Alonso, que agradecías a tu padre. Eso me impresionó bastante, que agradecías a tu padre por haber regresado al Perú, aunque estabas niño. Pero regresar al Perú para ti en esa época, ahora, significa mucho para ti. Cuéntanos, Alonso. Sí, muchas gracias, Yolanda. Quiero felicitarte, agradecerte, porque sé que el Centro de Estudios Peruanos ha cumplido
ya 35 años Así de es, trabajo sí, aquí, somos gracias jovencitos. a la gran colaboración de empresas y instituciones, digamos, como la Maison de l'Amérique latine, que dirige tan maravillosamente bien Anne Cusson. Y bueno, agradecer a todos ustedes, entre las bellas caras veo amigos muy queridos, algunos que he visto hace muchos años y algunos que he visto hace poco. Yo, bueno, a lo que me refería es que, en cierto modo, ser escritor peruano es un privilegio, porque creo que la historia del Perú, la cultura, ¿no?, en la que el Perú se mueve, es esencialmente una cultura hecha de conflictos, de violencia, de divisiones, de discriminación, de racismo, de todas estas marcas, ¿no?, de nuestra vida, que le dan material sobrado a los escritores, ¿no? Creo que una de las materias primas, ¿no?, de las que se alimenta la literatura es justamente no de las bondades, de las virtudes, de la armonía de una sociedad donde todos se llevan supuestamente bien, sino más bien de todas las historias que surgen de las divisiones y de los conflictos. El conflicto es la materia prima, en cierto modo, de una narración. Y el conflicto está, está integrado, ¿no?, a la vida peruana por la enorme cantidad de culturas que viven en nuestro país, que es lo que produce su diversidad, su riqueza, y al mismo tiempo lo que en gran parte crea pues todas estas tareas de las que me he estado refiriendo, ¿no? La literatura, en cierto modo, surge del mal, surge de las divisiones, surge de la violencia, ¿no? Y entonces a eso me refería cuando les dije que agradecía a mis padres haber retornado al Perú, ¿no? Últimamente, en los últimos años, he descubierto, ¿no?, de una manera pues también muy natural, algunos personajes de la novela histórica, ¿no?, de personajes de la historia del Perú. Creo que los escritores hemos estado siempre muy a la saga de nuestra historia, que es una historia llena de personajes fascinantes, personajes también contradictorios, y ahí es donde he encontrado, digamos, muchos de los temas, ¿no?, a los que han seguido alimentando este interés por la vida de los conflictos. ¿Y tú crees que hubieras podido escribir lo mismo si no hubieras estado fuera? Esa vista que uno tiene cuando está fuera del país, ¿ha sido para ti importante en tu escritura? Sí, yo creo que uno se siente muy de su país, especialmente cuando vive fuera, pero creo que en general, ¿no?, la experiencia, ¿no?, de vivir en una región donde, en una ciudad como Lima, ¿no?, donde hay tantas lenguas que se hablan, que es la ciudad quechohablante más grande del Perú, ¿no?, donde hay tantas lenguas que se hablan y donde se convive, bueno, es parte de esta aventura, ¿no?, de ser escritor. Para escribir La Hora Azul, por ejemplo, me interné en un universo que se llama San Juan del Lurigancho, ¿no?, que es un distrito de 1 millón de personas. Y bueno, uno descubre todo lo que significa, ¿no?, la variedad, la diversidad, los conflictos que hay en universos como este. Lo que más me interesa, creo yo, es buscar, ¿no?, cómo es posible que los seres humanos de etnias, culturas, lenguas tan distintas puedan convivir, puedan armar una sociedad. O sea, y esto es un problema que creo que es parte del mundo, ¿no? Cómo hacer para que los seres humanos puedan integrarse, armonizar, conversar, no distanciarse el uno al otro, ¿no? Y entonces es curioso, el Perú es un país que recibe migraciones de todo el mundo. Hay una gran migración
asiática, una gran migración europea, hay unas culturas precolombinas muy bien establecidas, hay una migración africana, y muy temprano en la historia del Perú estamos asistiendo a una experiencia, ¿no? Que en cierto modo está haciendo la humanidad para ver, bueno, vamos a juntar a gente de todas partes del mundo a ver si se pueden entender. Y esta es una experiencia muy latinoamericana, creo, también, ¿no? Y esto es un material precioso para un escritor, ¿no? Las historias vienen, como decía, del mal, ¿no? Cuando yo me encuentro con alguien en la calle y le pregunto cómo has estado y me dice bien, bueno, no hay nada, y se acabó la conversación. Pero si me dice estoy mal, o como decimos los peruanos, estoy más o menos, que es una manera de decir que no está mal, empieza una historia, hay una historia que cantar, ¿no? O sea, en cierto modo, pues, es una idea que yo he comentado algunas otras veces, que la literatura empieza, la narrativa empieza el día que la serpiente llegó al paraíso, porque antes de eso pues, no había nada que contar. Adán y Eva vivían en un estado de armonía, de perfección, de relación con lo que los rodeaba, ¿no? Pero la curiosidad, que es la madre, creo, de la imaginación y por lo tanto del arte, llega con la serpiente, y llega con eso las historias, ¿no? Así que en el capítulo 3 del Génesis empezó en cierto modo, la serpiente es la gran narradora, creo yo, de la Biblia, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Me parece que es un privilegio, ¿no? Como decía, ser un escritor peruano. Siempre me ha fascinado este tema, que creo que no soy solo peruano, sino que también es europeo, que también es norteamericano, que pertenece hoy en día a cualquier país del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para convivir, para entendernos, para no polarizarnos, para poder integrarnos? Creo que esta es la pregunta que flota sobre muchas obras literarias hoy en día y sobre el futuro de muchos otros. Y cuando hablas de la historia nuestra, tan densa, tan compleja, tan rica, entre comillas, ¿no crees tú que hubiera podido inspirar más novela histórica de lo que tenemos realmente? Así es, totalmente. A mí me ha interesado los últimos años la novela histórica, pero siempre como novela, ¿no? Porque pienso que lo más importante es mantener el rango de novela, ¿no? Yo recuerdo muy bien un gran pasaje que es la narración que hace Suetonio de la muerte de Julio César. Y cuando Suetonio cuenta que Julio César sale del Senado muerto, hecho un cadáver, hay una mano que le cuelga, hay una mano descolgada. Y a mí me parecía extraordinario el modo como Suetonio lograba hacer que con ese detalle, la mano descolgada, la mano desamparada, sin nadie que la tome, que la recoja, que la agarre, estaba expresada ya la muerte, el abandono de la vida de Julio César. ¿Quién sabe si esto fuera cierto? Parece que no fue cierto, que la mano nunca fue descolgada, pero ese hecho, creado por un escritor, ¿no? Por un gran escritor como Suetonio, pues le daba una verdad a esta muerte, ¿no? Y recuerdo mucho que conversando con un amigo, con Vicente Molina Foix, escritor español, comentábamos este pasaje en Marco Antonio y Cleopatra de Shakespeare, cuando Marco Antonio se va de Egipto, se va a Roma, y ahí de buenas a primeras se casa con Octavia, con la hermana del emperador. Y entonces llegan unos mensajeros de Roma y Cleopatra les pregunta, ¿y Octavia es más alta que yo? ¿Es más bella que yo? ¿Es más inteligente que yo? Bueno, esto probablemente no ocurrió, puede ser que haya ocurrido, esto es parte de la imaginación de Shakespeare, ¿no? Pero está claro, ¿no? Que a Shakespeare se le ha ocurrido penetrar inventar la intimidad de un personaje como para que nosotros podemos creer que ese personaje es verdadero. O sea, el personaje es verdadero en la medida en que su intimidad, su verdad doméstica, ¿no? Sus inseguridades, sus vulnerabilidades, en fin, las cosas que lo hacen una persona, pues aparezcan ahí, ¿no? Esa es la ventaja del escritor, ¿no? Entonces aquí, digamos, en la novela, en la Perriccioli, claro que hay una serie de temas que uno conoce, una serie de temas que están escritos en biografías, en testimonios de época,
Pero hay una serie de cosas que uno no conoce, cómo era la vida íntima entre la Perrichola y el virrey Amat, por ejemplo, ¿no? Cómo fue la primera noche que pasaron juntos, ¿no? ¿Qué pasó en la conciencia de ambos para que se enamoraran? Bueno, todo esto lo inventa el escritor, pero de una manera verosímil. Entonces hay que tener una gran imaginación moral, y esta es una palabra que a mí siempre me ha interesado como parte de lo que uno tiene que hacer cuando escribe, ¿no? Para poder reproducir y crear a una persona, ¿no? Crear a una persona concreta, específica, o sea, pensar, esta es ella, este es él, así sintieron, así pensaran, esto pasó entre ellos, aunque nadie nos lo haya dicho y aunque no esté escrito en ningún lado, pero en base a lo que sabemos podemos reconstruir, ¿verdad? La idea de una persona. Entonces, de una persona real, ¿no? Que es una persona de ficción, aunque esté en una novela histórica. A mí me entusiasman mucho las novelas históricas por esta capacidad de volver a convertir en seres vivos a personajes acartonados por los libros de historia. Y sin embargo, no hay muchísimos autores que se orientan hacia la novela histórica. Pienso a uno, pero es simplemente por una cuestión de pensamiento hacia él, nuestro amigo Carlos Torne, que acaba de fallecer hace poco, y que él tenía muchas novelas históricas, ¿no? Pienso a Yo San Martín, El Señor de Gunaguaná, pero aparte no hay tantos, ¿verdad? Tantos escritores que se sientan inspirados por nuestra historia. A mí me interesa especialmente que una narración sea yo creo que una narración, hay una manera de ver una narración que es convertirlo en un espacio y en un tiempo, y que en el espacio podamos sentir cómo huelen los lugares, cómo huelen las calles, cómo suenan los gritos de la gente que está vendiendo algo en el mercado, cómo se ve la luz, ¿no? Desde un cierto punto de vista de la ciudad. O sea, me parece que la literatura es ante todo una experiencia sensorial, ¿no? Y que uno tiene que sentir. Los libros que yo más admiro son los libros que me hacen sentir que estoy en el lugar y que estoy viendo la temperatura, las imágenes, los sonidos de lo que está ocurriendo en ese lugar, ¿no? Un amigo mío me dijo que uno siempre debería, cuando lee un libro, debería tener frío o tener calor, si es que los personajes tienen frío o calor. Uno debería siempre contagiarse de la experiencia con la que están viviendo los personajes. Y creo que esto es lo más importante, ¿no? Cuando uno escribe, que uno pueda transmitir, ¿no? Las sensaciones, cómo hacer eso a través de palabras. Bueno, esa es la gran incógnita que tenemos, pero en novelas como Bajo el cielo protector de Paul Bowles, ¿no? Yo he logrado sentir, ¿no? Las moscas que hay en Marruecos, el calor del desierto, ¿no? Así como en los cuentos de Jack London uno puede sentir el frío que se va acercando en las historias del Polo Norte, ¿no? Y entonces esto me interesaba hacer, en este caso, con Lima, en la segunda mitad del siglo XVIII, que es una ciudad que sigue siendo muy efervescente. Ustedes todos saben aquí que Lima fue una gran capital administrativa. Ser virrey en Lima era pues, un puesto muy importante, ¿no? Muy considerado, muy codiciado, ¿no? Por los funcionarios de la corona española. Era una ciudad que se alimentaba, bueno, de la plata, ¿no? Que llegaba desde Potosí, que, bueno, se procesaba en Huancavelica y que se embarcaba en Lima, bueno, y muchos de esos cargamentos no llegaban a su destino a España. Otros sí, pero tuvieron que ver mucho con la riqueza española de esos años. Y entonces me interesaba mucho digamos, reconocer esos lugares, reconocer esos espacios, ¿no? Era una ciudad que vivía de las historias, ¿no? Cada calle tenía un nombre diferente, pero era cada calle, ¿no? Por ejemplo, la calle Siete Jeringas se llamaba así porque ahí vivía un doctor que aplicaba ese método para curar, ¿no? Con diversa suerte
y Función. Había otra calle que se llamaba Siete Bellezas, que era porque vivían 7 hermanas muy guapas. 7 Pecados, otra calle por la misma razón. Y había una calle que se llamaba Ya Parió, porque parió una mujer después de 10 meses. Todo el mundo esperaba que pariera y finalmente parió. Entonces cada nombre de cada calle estaba asociado a una historia, ¿no? a un relato, ¿no? Y esto es lo que hacía, que fue una ciudad llena de memoria. Entonces en esta ciudad nace Micaela Villegas, ¿no? Hija de un empresario arequipeño venido a menos, que había perdido ya todo su dinero y que se había arruinado con el terremoto de 1746. Ella nace en 1748 y en la primera parte de la novela ella tiene, es muy joven, tiene 13 años y el virrey Amat llega a Lima. Cuando un virrey llegaba a Lima no llegaba solo, ¿no? Llegaba con un séquito de decenas de personas, entre ellos sastres, curas, confesores, cocineros, bueno, un gran séquito de sirvientes y era toda una ceremonia, ¿no? Aparecían en la plaza de armas, los recibía el alcalde, los recibía el obispo, los recibía en ese caso el rector de la Universidad de San Marcos, y había una semana de fiestas, ¿no? Donde también había corridas de toros. Entonces en la primera escena ella es muy joven y ve llegar al virrey Amat. El virrey Amat es un gran personaje, es un personaje interesantísimo, porque él, que es un catalán de la dinastía de los Borbones, quiere hacer de Lima una ciudad europea y quiere hacer que las plazas, tomando como modelo las plazas romanas, reproducirlas, ¿no? en la ciudad. Y entonces es un gran aficionado al teatro y hace muchas mejoras, ¿no? en el Teatro de la Comedia, que es el teatro de la ciudad. Y ahí una noche ve a la Pericholi que Micaela Villegas, que era hacía toradillas, es decir, lo que hacía era tocaba la guitarra, cantaba, bailaba. En el fondo, ¿no? Era una persona no aceptada por la élite, ¿no? Económica de la ciudad. Había una serie de familias que se distribuían, se disputaban, ¿no? Los terrenos, se casaban entre ellos, y era una élite muy grande, ¿no? La familia de los Querejazu, de la Puente. Y para ellos la aparición de una figura popular como Micaela Villegas era un insulto, porque ella venía pues, de un origen más humilde. Y cuando el virrey se enamora de ella, cuando se empareja con ella, cuando tienen un hijo, cuando la ven apareciendo con él en fiestas, ¿no? Es un escándalo, a tal punto que mandan cartas al rey de España. Cuando hay un temblor dicen que es la venganza de Dios por lo que está ocurriendo, y ella a todo esto, bueno, pasaba las noches con él en el palacio, lo tenía dominado, ¿no? Es una manera de decirlo. A veces le pedía, tenía sed, y el rey iba en camisón a la pileta de la Plaza de Armas para traerle agua. Ella le decía las mulas están cansadas, tienes que ir a verlas, y él se levantaba a ver a las mulas, y él decía, las mulas son más importantes que yo. Hasta que un día, ¿no? Ella le da un bofetón al empresario Bartolomé Massa en el pleno escenario, y es despedida de la empresa y termina su relación con el virrey. Y después, sin embargo, van a regresar, ¿no? ¿Qué te inspiró más para esta novela? ¿El personaje de Micaela? ¿La situación de Lima de esa época? ¿Cuál fue tu primera Mira, yo creo que en la vida, así como en las novelas, uno se interesa por la gente que no comprende bien, ¿no? A mí lo que me interesó más en el personaje es que era, en cierto modo, un personaje contradictorio. Era una mujer que podría decir que es una mujer, digamos, del mundo del arte, cantaba, bailaba, pero fue una gran empresaria que manejó un molino con mucho éxito.
era muy religiosa, era devota del Señor de los Milagros, incluso el rey hace para ella la iglesia de las Nazarenas, pero también era una mujer mundana. Era muy ambiciosa, ¿no? Y sin embargo también era muy vulnerable, insegura, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, ¿no?, que uno de los mejores amigos que uno tiene, la gente de la que uno se enamora, es gente que uno no comprende de todo. Si alguien se muestra como quien es con todas sus facetas, uno no se interesa ya en él. Y esto es lo mismo que me parece que pasa en las novelas. Yo creo que los personajes de novelas más interesantes, más atractivos son los personajes contradictorios, ¿no?, llenos de contrastes. Y los personajes que no pertenecen a una visión de lo que podríamos llamar la pureza, ¿no? Yo siempre me parece que esa idea de la pureza siempre me ha parecido terrible. Todos los tipos de pureza, la pureza étnica, la pureza racial, la pureza de todo tipo, me parece que no tiene nada que ver con el mundo, ¿no? Hay una frase de Luis Alberto Sánchez que decía que los únicos que son de sangre pura o de raza pura son algunos caballos, pero eso es porque no le han preguntado a la yegua. Así que siempre me ha parecido que el Perú está tan lleno de mestizos, de gente de diferentes condiciones, que esta fue una de las razones por las que me interesé en ella definitivamente. Y la situación también, tenían una vida muy conflictiva, ¿no? O sea, se amaban posiblemente, pero siempre estaban con una fricción entre ellos, ¿verdad? Yo no sé si se llegaron a amarse. Yo creo que el virrey Amat sí se enamoró de ella. No sé si ella se enamoró de él, eso tampoco nunca lo sabré. Pero ella se convirtió en una figura legendaria, ¿no?, por algún motivo. Algo tiene de eso, tuvo que ver el hecho de que en la fiesta de la Porciúncula, ella está volviendo de la fiesta. La fiesta de la Porciúncula era una invitación a desayunar, a invitar desayuno a gente de la más necesitada, que es una fiesta que viene de Italia, de Asís. Les invitaban sopa caliente, pan, carne. Y ella asistía a esa fiesta, ayudaba, y al volver una vez en su calesa, se detiene frente a un sacerdote que está yendo a consolar a un moribundo, a darle los santos óleos. Entonces se baja de la calesa y le dice al padre: por favor, padre, vaya en mi calesa, que usted merece mucho más que yo viajar cómodamente en la calesa. Y entonces el padre le pregunta: ¿a quién debo esto? ¿Quién eres tú? Y entonces ella dice: no, yo no importo, yo soy una pecadora, pero rece por mí, rece por la Perricholi. Esta es más o menos la anécdota que se cuenta. Bueno, esto fue motivo de una tradición de Ricardo Palma y de otros temas, porque cuando ella muere en el año 19, en 1819, ella pide que nadie vaya a su entierro, pero la ciudad se llena de gente, la ciudad de Lima. Y 10 años después, en el año 29, Prosper Mérimée, aquí, en París, publica su obra de teatro La carroza del Santo Sacramento en base a este episodio. Y toda la incorporación de la Perricholi al imaginario europeo ocurre en estos años a través de Francia. Porque después viene la ópera de Jacques Offenbach, ¿no?, que yo vi hace unos pocos años aquí en el Teatro de la Comedia, en un montaje dirigido por un argentino-francés, por Jérôme Savary. Y luego viene esta película de Jean Renoir, ¿no?, que se llama también La carroza del Santo Sacramento, donde Ana Magnani hace el papel de la Perricholi. Y está la novela de Thornton Wilder, ¿no?, donde aparece también Camila Perricholi. Y hay otras versiones más modernas en el cine. Es interesante el tema de Mérimée, porque en la obra de Mérimée aparecen algunos toreros. Entonces yo siempre he fantaseado la idea de que la Perricholi es una antecesora de Carmen, ¿no?, que como ustedes saben, pues está con todo el tema de los toreros en la obra, ¿no? Pero en fin, entra en este espacio, en este imaginario de Europa, sobre todo de Francia, a través de esos autores y de las contradicciones. Es como una antecesora de muchas cosas. ¿Tú no crees que podría ser una primera feminista, Micaela?
Totalmente, sí, sí, sin duda, porque Micaela es un caso de autosuficiencia, ¿no? De una persona totalmente autosuficiente que no necesita de ninguna mano de un hombre para ser quien es y para hacer lo que quiere, ¿no? Tú mencionas aquí en la novela un episodio en el que la Perriccioli está en un bar con su hermana y piden, no sé si es un café o un agua o algo para tomar, y le dicen, no, ustedes no pueden, como mujeres no pueden estar en ese bar. Y ella arma un escándalo en el bar y se hace servir. Sí, el virrey Amat promueve la fundación de la dirección de café, ¿no? De cafeterías, ¿no? Y la primera cafetería está ahí cerca del correo en Santo Domingo, y la hace un italiano donde ella va, efectivamente. Esa parte es inventada, pero pudo haber ocurrido, sin duda pudo haber ocurrido. O sea, bueno, la novela es así, ¿verdad? Tienes que tener una parte también. Sí. Bueno, y por supuesto sí me cuidé de buscar, ese es el tema que no debe notarse, pero me cuidé de buscar cómo lucía una cafetería en ese momento, cómo eran las máquinas, cómo eran las tazas, los cubiertos. Uno se obsesiona con esos detalles que el lector evidentemente no asimila porque no le incumbe, ¿no? Como lector, ¿no? Pero siempre he tratado, ¿no? de que ser lo más preciso y lo más exacto posible en todos los detalles, ¿no? Creo que los detalles son los que decide que una narración funcione o no. Si los detalles relevantes son decisivos. Mira el comienzo del Quijote, cuando a mí me parece fascinante el comienzo del Quijote, porque uno se establece claramente en las primeras líneas muchas leyes de una narrativa. En primer lugar, la primera frase del Quijote es: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no mucho tiempo un hidalgo de los de Lance Castillero, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Bueno, ahí ya está establecido el lugar y el tiempo, ¿no? Está establecido en esa primera frase, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero hablar, pero está establecido de una manera incierta, o sea, tampoco lo menciona. Y todo lo que viene a continuación es los detalles de lo que comía, lo que vestía, quiénes eran sus parientes. Es decir, a mí siempre me ha parecido que lo más importante es que un narrador tiene que crear personajes que son únicos. No hay nadie como ellos, y no hay nadie, ¿no?, para Cervantes y para sus lectores como el Quijote en estas primeras páginas, ¿no? Crear personajes que no se van a repetir, ¿no? Y esta es la razón por la que la gente que va a La Mancha pregunta dónde queda la casa del Quijote. Ahora me orienta un poco hacia la dificultad de escribir esta novela. En primer lugar, porque te retrocedes de casi 2 siglos, puesto que ha sido, la edición fue a los 200 años de la muerte de Micaela, ¿no? Así es, en el 2019. En el 2019. Y bueno, 200 años, hay que buscar todos los datos, y luego tú también cubres 60 años prácticamente de la vida de ella. Entonces debe haber sido un trabajo muy arduo, ¿verdad? Fue arduo, pero yo sentí que ella estaba con ella. Yo sentí que ella me acompañaba. Yo he ido mucho al centro de Lima, iba mucho a la biblioteca de Riagüero, y llegué a sentir, pero ella casi es una cosa que me llevó a la locura, que la veía, que se alejaba, y eso sí me dio un poco de miedo, ¿no? Porque llegué a sentir incluso que sus pasos estaban ahí, pero que siempre sentía que se alejaba de mí y que yo tenía que perseguirlo. Dice, pero que se iba, pero yo podía sentir los tacos en el piso, ¿no? Y bueno, ya eso ya me dio un poco de miedo al final, porque ya uno se convierte, ya uno digamos empieza a ver fantasmas y apariciones, ¿no? Pero creo que también es parte del proceso, ¿no? Que uno crea, ¿no?, que el personaje existe, que está ahí, que está con uno, ¿no? Y un personaje de una novela histórica también es un personaje de ficción, es esencialmente de ficción. El personaje histórico es un modelo para el que uno asume, ¿no? Pero sí, el día que dejé el libro, lo terminé, me dio mucha pena despedirme de ella. ¿Cuánto tiempo? Pero voy a buscar a otro ahora. Eso te iba a decir, pero ¿cuánto tiempo? Porque estudiar esas cartas, todos los documentos, está súper bien documentada.
debe haber sido. Sí, cuando ella, y cuando el virrey es instituido, que el virrey no era ningún santo, porque era un tipo muy corrupto también, ¿no? Él se da cuenta que va a volver y no la puede llevar, y ella no quiere ir a España, porque ella no es de familia noble, no se puede casar con ella. Entonces el rey se queda 6 meses más para seguir con ella en un lugar, en los barrios altos, en los que ahora son los barrios altos. Y bueno, ya se despiden. Y hay supuestamente unas cartas que ella le escribe, ella le escribe y que el rey recibe, pero que se han perdido. Hay un profesor de la Universidad de Valencia que le dio unas cartas. Y el rey se casa ya en Barcelona y por honor, por honrar un compromiso de su sobrino, y vive en el Palacio de la Virreina, que ahora está en la Rambla. Sí. Y lo complejo de Micaela es que, bueno, con el virrey tienen un hijo, Manuelito, y luego ella tiene un comportamiento algo raro con su hijo cuando el hijo se iba a casar. Y tú lo cuentas muy bien eso. Y que Bueno, es un poco... ella hace lo que haría toda buena madre, que es cuando su hijo le presenta a una mujer que ella no cree que va a hacerlo feliz, lo manda a meter preso al hijo. O sea, digamos que ella se da cuenta y no va a ser feliz con esta mujer, porque él lo que quería era presentarle a una novia que la incomodara por las relaciones que tenía con su madre, porque él siempre tuvo muchos celos, ¿no? de los hombres que estaban detrás de ella, y tuvo muchos celos del hombre con el que ella se termina casando, que es un navarro que se llama Fermín Echarri. Entonces pero se adoraban, pero se peleaban todo el tiempo. Entonces él hace esto, y esta es toda una historia. Sí, es compleja porque al mismo tiempo como que encontraba que la mujer con la que quería casarse, el hijo, no era de la clase que ella quería. Sí, o sea, hay en ella toda una contradicción, ¿no? Porque ella rechaza a las limeñas de clase alta, pero también quiere emularlas. Eso es parte de todo el tema tan contradictorio que tiene ella. Pero al final, su hijo y ella tienen una relación maravillosa. Ella tiene muchos nietos, y el hijo, 2 años después de su muerte, siendo hijo de un virrey, es uno de los que firma la Declaración de la Independencia, ¿no? En el año de 1821. Así que ahí también hay una serie de contradicciones. Ahí tengo varios amigos que me han dicho que son descendientes de la Perricholi, pero bueno, a ver, hay que pedirle sus papeles. Sí. Me pareció que, bueno, se lee magníficamente bien, en un diálogo muy, pero también da mucha información, al mismo tiempo que es una novela, que la lees con mucha... O sea, muy rica en información. El Perú era, pues, como te digo, ¿no? Considerado un gran centro. O sea, todavía no se había formado el virreinato de Nueva Granada y el de La Plata, que le quitan en realidad caminos para la venta de la plata y el mercurio, ¿no? Y es una ciudad con muchas pretensiones, ¿no? Pero claro, con un espectáculo popular muy importante también, ¿no? Con una vida de calle muy fuerte, y con todas las contradicciones, las discriminaciones, la violencia que hay detrás de esta sociedad tan desigual, ¿no? Y cuando avanzamos en la edad de Micaela, también entramos en esa época ya de la efervescencia un poco. Se habla Claro, de Pacamaru, Jean Descola, que ha escrito sobre esto, dice que Micaela es una precursora de la independencia en las costumbres, no en la lucha política o en la lucha militar, ¿no? Pero que ella subvierte las costumbres de esta aristocracia, ¿no? Cuando les llega a los aristócratas limeños la noticia de la Revolución Francesa, entran en pánico porque piensan que puede pasarle lo mismo a ellos. Y entonces hay toda una movida muy fuerte de autoafirmación. Es muy interesante toda esa época, porque van apareciendo, bueno, los próceres, ¿no? Como Pumacahua y Mariano Melgar, etc., ¿no? Y bueno, es una época de una transición, ¿no? De un mundo a otro, ¿no? Claro, ella fallece en el 19 y ya era la época en el 21 de la Declaración de la Independencia, pero los movimientos ya eran fuertes, ¿verdad? Claro, y además este es en el terreno de las costumbres, ¿no? En el terreno de la sociedad, ¿no? En el terreno
de la movilidad social, ¿no? Porque ella viene de un origen humilde, ella vivía en la calle del Huevo, se llamaba la calle del Huevo, lo que ustedes imaginan que también puede significar algo alusivo a su pobreza, que ahora es una transversal de la avenida Tacna, donde vivían otras comediantas y gente, entre comillas, de mal vivir, consideradas de mal vivir por la gente de teatro, ¿no? Por la gente de la sociedad y por la gente de teatro era considerada de mal. Pero ella logra, a través de su talento como empresaria, su talento como artista, su ambición, su codicia, y algo muy importante, ¿no? Ella quiere revertir las ofensas que le han hecho a su padre, ¿no? Porque esa sociedad discriminó a su padre. Y ella quiere, digamos, tiene ese movimiento de triunfar y a la vez despreciar a esa gente que la despreció. Por eso al comienzo ella se viste de lacayo y se hace pasar por un hombre que es un sirviente del virrey, hasta que ya pasa eso. Su nidito de amor quedaba en Miraflores, quedaba por donde es el Faro, ahí se encontraba. Pero después ya ahora, no, pero estoy ya por el siglo XVIII, ya lo que estoy diciendo. Luego, pues ella ya le dice al virrey: tienes que hacer una fiesta, invitar a toda esta gente y presentarme a mí como tu novia. Y el virrey dice: yo no puedo hacer eso. Pues lo vas a hacer, y lo hace. Lo hace, porque ella quería, el virrey lo hacía. Y además hay que ver cómo comía la gente, ¿no? En el virreinato, ¿no? O sea, la gente se comían 10 platos, 15 platos como si nada. Había algunos entre meses para comer un poco menos, para paliar el efecto de lo que comerían después, ¿no? Pero eran comidas pantagruélicas, ¿no? Eso. Es cierto que es un personaje formidable y claro, como tú bien lo decías, el personaje simple, fácil, no te interesa, te interesan los personajes fuertes. Y te interesa la mujer. Te interesa la mujer. En general, me parece que las mujeres han tenido En general, en los últimos 10 o 15 años, mis personajes, digamos, más frecuentes han sido mujeres, ¿no? En mucho de lo que he escrito, ¿no? No en todo, pero me parece que las mujeres viven las relaciones humanas más a fondo, y que en el tipo de novela que me interesa, que es una novela de relaciones entre las personas, pues tienen un lugar muy importante, ¿no? Me parece además que viven sus relaciones afectivas, sus relaciones laborales, sus relaciones familiares de una manera más intensa, más profunda, pero también más rica, ¿no? Que los hombres, que estamos más encerrados en nosotros mismos, ¿no? Pero, bueno, nunca se sabe. En el fondo, como te digo, no me interesan los tipos, sino cada individuo, así que nunca se sabe con quién voy a irme a la siguiente novela. La siguiente novela, no sabes si es una mujer o un hombre todavía. No vamos a decirlo, ¿eh? Bueno, no sé si entre los presentes tendrían ustedes algunas preguntas para Alonso. Silvia. Sí, Silvia. Sí, gracias. Muchas gracias, querida Yolanda. Gracias a ti. Yo quería preguntar, en toda esta investigación que has hecho, Alonso, el centro es Lima. Quería ver si en esta investigación, donde hay unas raíces arequipeñas, se siente la distancia de Lima frente al resto del Perú y frente al resto del virreinato, ¿no? Esta distancia que creo que aquí se siente esta centralidad de Lima, y que hasta el día de hoy la sentimos en nuestra historia peruana, ¿no? Sin duda, ¿no? Claro, uno de los más grandes problemas, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Es el tema de las diferencias y la distancia, ¿no? En este caso ella nunca... Hay una leyenda de que ella nace en Huánuco, es lo que dice Ricardo Palma, pero no es cierto. Ella nace en Lima, porque el rey Raúl Porras se encuentra la partida de nacimiento. Y el padre, que es de origen arequipeño, sí, pero muere cuando ella es muy joven, ¿no? Entonces ella pudo haber viajado a España incluso, pero ella nunca quiso dejar la ciudad. Lo que hay, evidentemente, pues es una gran cantidad de inmigrantes, de gente que llega, ¿no?, a vivir a Lima, ¿no?, y que trabajan con ella, ¿no? Eso es algo que está muy presente en toda la historia. Aprovecho para saludar a Silvia Alfaro, que es la embajadora Silvia Alfaro, que es representante de la UNESCO, nuestra desde hace una semana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jorge.
ella tenía 13 años cuando llegó a Marte, cuando llegó el virrey. Y a partir, porque de repente es un pedófilo, a partir de qué edad tenía relaciones, o sea, se convirtió en la novia. Y otra pregunta, por última vez, ¿por qué fue destituido? Ella tiene 13 años y ese episodio es inventado, pero yo estoy seguro de que todo Lima fue a ver la llegada del virrey y su padre posiblemente quería hacerse ver, aun cuando no fuera muy aceptada por el hijo. Pero el virrey la conoce en el mes de septiembre de 1767, cuando ella tiene 19 años, ¿no? Ella nace en el 48 se siente, totalmente deslumbrado por ella. Hay un tema curioso ahí, porque el virrey Amat era un soltero, era un hombre muy frío. O sea, el virrey Amat no le temblaba la mano para mandar asesinar, ejecutar a un ladrón, a un hombre pobre que había robado algo. Era implacable. Y cuando él estuvo en la gobernación de Chile, se hizo famoso por su crueldad, ¿no? con los reos. Y además, en Chile, había un miembro de ahí del gobierno encargado de llevarle mujeres por las noches, con las cuales pasaba una noche y las despachaba de una manera totalmente fría también, ¿no? Al día siguiente. O sea, él era un hombre frío, déspota, calculador, y calculador en política y en el mundo romántico y amoroso totalmente también, ¿no? de ese tipo, pero ¿no? Cae rendido ante la aparición, pero cae rendido, o sea, cae digamos, que es un poco el caso a veces, yo he pensado, del Ángel Azul, ¿no? De la novela de... ¿A qué edad, por favor? A los... ella no, la conoce 19, a los 19. No, Y él tiene 60. 60. Él tiene 60 y él tiene 19. Pero cuando llega el siguiente virrey, bueno, a él lo destituyen porque ya hay acusaciones de mal manejo, pero él tiene 15 años en el poder, ¿no? Que es una época respetable. Pero cuando llega el nuevo virrey Manuel Guillot, que también era catalán, que dicho sea de paso, todos se ponían peluca, ¿no? como los borbones, que es una moda que viene de los primeros reyes de Francia, ¿no? La idea de la peluca como una expresión de poder. La ciudad de Lima, que estaba llena, bueno, que es una ciudad donde corren rumores y chismes, escriben el drama de las palanganas, que es una obra de teatro que se representa en el atrio de la catedral, burlándose de ellos, ¿no? Poniéndolos como unos payasos, sinvergüenzas, ella como una ramera, etcétera, etcétera. Y eso se escenifica ante la complacencia del virrey. Pero el virrey llega a España, le hacen una audiencia, una auditoría y lo absuelven, ¿no? Claro, después en el gran libro de Alfonso Quirós aparecen todas las trapacerías y la corrupción del virrey también. El virrey tenía a un gran asesor para temas de corrupción que se llamaba el Perfecto Salas. No era su nombre, Perfecto Salas. Y que hacía una corrupción perfecta también. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la sala? Bueno, entonces, con la ayuda de ustedes vamos a agradecerle muchísimo. Bravo.